Muy buenos días, queridos hermanos, en el Señor Jesús. Un buen amanecer, gracias a Dios Todopoderoso y Eterno. Gracias por este día, miércoles 30 de junio, el último día del mes de junio. Agradeciendo a Dios por este mes que he estado con diferentes fiestas importantes en la comunidad eclesial. Saludos a todos, también a aquellas personas que están siempre pendientes de esta reflexión. Vamos hoy a tener este día en la semana 13ª del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia nos pone esta memoria de los santos protomártires de la Iglesia de Roma. ¿Quiénes fueron estos santos protomártires? Ayer celebrábamos la fiesta de dos grandes hombres de fe, a San Pedro y a San Pablo, que entregaron de su vida por la causa del Evangelio y por el reino de Dios. Hoy continuamos esta memoria con estos santos protomártires de la Iglesia romana. El día siguiente de la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo se conmemora a los cristianos de Roma, que el emperador Nerón mandó matar de una manera atroz, acusados de haber incendiado la ciudad en julio del 64. El historiador romano Tácito dice que eran todos discípulos de los apóstoles. Antífona de entrada, y nos dice en Salmo 33, 20, 21: aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebranta. Preparémonos para iniciar esta meditación y las lecturas que hoy nos propone la liturgia. Es primera lectura del libro del Génesis 21, capítulo 21, del 5 al 20, Salmo 33, y el Evangelio según San Mateo 8, 28, 34. Preparémonos para poder reflexionar esta palabra de Dios, esta lección divina. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende el fuego de tu amor, envía tu Santo Espíritu Paráclito sobre la faz de la tierra. Envía ahora tu Espíritu sobre nosotros, Él nos dé un corazón oyente, nos permita encontrarte tus santas escrituras y engendre tu verbo en nosotros. El Espíritu Santo levante el velo de nuestros ojos, nos conduzca a la verdad completa, nos dé inteligencia y perseverancia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Él sea bendito y alabado por los siglos de los siglos. Amén. Bendecimos tu nombre, Dios, de nuestra liberación, porque Cristo es más fuerte que el mal y Él venció la legión de demonios que quieren avasallarnos. Rompe, Señor, nuestros cepos y cadenas. Libera a los que son víctimas del pecado propio ajeno. El canto vamos a cantar. ¿Quién es ese? Página 52.
es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares obedece? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida y el pecado con su muerte perdonó? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio según Mateo 8, 28, 34. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Y eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los endemoniados le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él le respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero. Los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad a dar parte de todo aquel acontecimiento de lo sucedido en los endemoniados. Entonces salió toda la gente a la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, continuamos siempre la lectura del Antiguo Testamento, del libro del Génesis 21, del 5 al 20. Y continuamos siempre con la lectura que llevamos de Abraham. Y hoy pues estamos ya en este capítulo 21. Y luego la palabra que sobresale en esta lectura es: el hijo de la esclava no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. Nace por fin Isaac, el hijo esperado, el hijo de la promesa, del que se espera que dé origen a una numerosa descendencia y llena de alegría la casa. Isaac significa Dios sonríe o Dios es propicio. Pero según este relato pronto surge esa miseria que a veces enturbia la vida de una familia. Los celos de Sara, porque Abraham mira con buenos ojos a Ismael y a su madre, la esclava egipcia, Agar. Por un momento, el protagonista
de la historia de Ismael, el primogénito, y ya debía tener unos 14 años, pero que no es el que va a prolongar la línea de la promesa según los misteriosos designios de Dios. Abraham se ve obligado a despedirlo junto con su madre y ambos emprenden un amargo viaje en el desierto con momento de desesperación. Pero Dios piensa también en ese muchacho. Dios oyó la voz del niño. Ismael significa Dios escucha, que llegará a ser el padre de los ismaelitas, nómadas del desierto, y los árabes, que se refieren de un buen grado a Abraham como a su padre, el origen. Vamos a profundizar pues más esta lectura. Es una lectura pues que hemos venido dándole ese seguimiento en la historia de la salvación desde Abraham, el padre de la fe. El fragmento se abre con el recuerdo de la edad de Abraham. Tenía Abraham 100 años en el momento en que nació Isaac. Por tanto, resulta evidente que lo que se narra es obra del poder de Dios, que se manifiesta en la debilidad del hombre. El relato de este capítulo 21 ha de ser puesto en paralelo con lo que ya he dicho en el capítulo 16, del que probablemente sea un duplicado narrativo en la misma intención. En él se muestra que el proyecto de Dios sigue adelante a pesar de las mezquindades humanas. Por otra parte, se da una vez más la explicación popular de los nombres de Isaac y de Ismael. El banquete que da Abraham por el deteste del hijo de la promesa. O sea, después de 3 años, brinda la ocasión para someter a comparación a los 2 hijos de Abraham. Esta narración de este capítulo, a diferencia de las del capítulo 16, presenta la figura de Ismael casi como coetáneo de Isaac, que juegan con él. Basta con esto para suscitar los celos de Sara, la señora que presiona a Abraham para que aleje el hijo de la esclava. Es el punto central del relato, porque no nos esperábamos a un buen seguro que Dios apoyará la posición de Sara, pero esto ilustra adecuadamente lo distinto que son los caminos del Señor, de los nuestros. Dios, en efecto, sabe sacar bien hasta el mal, perseguido por los hombres. Por eso invita a Abraham a alejar a Ismael, que también está destinado a ser cabeza de una descendencia numerosa, a través de algunos sabios, toque y nos introduce el narrador en los vivos del relato, haciéndonos saborear la atmósfera del momento. Una atmósfera cargada de pasto. Dios manifiesta también su identidad en esta situación. Él es, en efecto, el que escucha, una clara referencia a la etimología de Ismael, el grito del pobre y del oprimido, en este caso Agar y su hijo destinado a la muerte. Es importante, hermano, señala pues que la palabra del ángel de Dios no obra milagro alguno,
se limita simplemente a hacer que Agar vea el pozo que ya está ahí. La esperanza infundida por la intervención divina de nuevos ánimos a Agar establece un prometedor futuro para Ismael, que también es un protegido del Señor. Se perfila así bajo los nombres de Ismael y de Isaac. Los destinos de los dos pueblos hermanos, los ismaelitas y los israelitas, todavía acumulándose por un misterioso destino de hostilidades y de historia compartida. Y vemos hoy pues la parte del Evangelio de Mateo 8, 28, 34. Mateo pone pues y subraya estas palabras: ¿acaso has venido hasta aquí para atormentarnos ante el tiempo? Queridos hermanos, después de calmar la tempestad en la cena de ayer, esta vez el milagro de Jesús sucede en territorio pagano de Gerasa o Gadara. Libera a 2 enfermos de posesión diabólica. ¿De qué se trata? Se trata de un milagro un poco misterioso. El relato aparece un símbolo que, preocupado por los detalles históricos, un país pagano con posesión diabólica, cementerios como lugar de muerte y traspase de los demonios a los cerdos, los animales inmundos, por excelencia para la cultura, tiempo. Parece como si Mateo quisiera acumular todos los grados del mal para recalcar después del poder de Jesús, que es superior al malo y lo vence eficazmente. El signo no produce muchos efectos entre los habitantes del lugar, que piden a Jesús que se marche. Le consideran culpable de la pérdida de una piara de cerdo, que seguramente se debió a algún fenómeno natural. San Mateo pues presenta esta escena como estamos en la serie de los prodigios y milagros de Jesús. Pues tenemos esta parte pues ya de 2 endemoniados. Jesús le devuelve pues su estado normal, le devuelve la vida, los libera de toda posesión y toda opresión. Jesús atraviesa pues el lago de Galilea y desembarca en el territorio pagano de la Decápolis. En uno de los pocos versículos, a diferencia de la extensa descripción de Marco, el evangelista Mateo bosqueja no tanto una curación como una demostración de autoridad y de poder por parte de Jesús, que libera del sometimiento al demonio a 2 hombres dominados por espíritu inmundo. Los endemoniados salen del encuentro de Jesús y los demonios que los poseen gritan su fe como hijos de Dios y al mismo tiempo su rabia porque se atreve a desafiarle entrando en su territorio. Hasta ha venido aquí, poniendo fin a su indiscutible dominación sobre el hombre. En efecto, con Jesús se ha cumplido el tiempo de la derrota del enemigo. El exorcismo de Jesús manifiesta que espectacularmente el poder
En efecto, con una sola palabra, consciente el deseo de los demonios expulsados del cuerpo de los hombres, de refugiarse en los cerdos, animales considerados impuros, por consiguiente no criados por los judíos que forman una piara muy numerosa. Esta conexión es solo el preludio para que estos se precipiten de cabeza en el mar, símbolo del mal, y se ahogasen en él. Queridos hermanos, el poder de Cristo es absoluto, pero no se impone por fuerza. Los habitantes de la ciudad salen también al encuentro de Jesús, pero frente al temor de nuevas pérdidas económicas, prefieren alejarse del Nazareno. Desgraciadamente, también nosotros solemos preferir convivir con nuestro mal antes que extirparlo de raíz. Nos resulta más fácil vivir atados a nuestros cepos que administrar con la libertad demasiado exigente. Meditemos pues la palabra de Dios. ¿Qué me dice este texto? Amados hermanos, volviendo al Antiguo Testamento y al Evangelio, nosotros solemos tener prisa por conseguir nuestros objetivos. Desde que Dios le prometió que tendríamos descendencia, pasaron bastantes años y Abraham no perdió la esperanza. Finalmente llegó cuando parecía imposible. Otra lección que tenemos que aprender de esta página del Génesis es la amplitud de corazón. Como Dios y como Abraham sabemos acoger a todos, tanto a Isaac como a Ismael, tanto a la libre como a la esclava. O somos mezquinos de corazón y celosos. Es en nuestra familia o en nuestra comunidad. Sabemos ceder, sabemos ceder, como Abraham, que una vez dejó a su sobrino. Escoger los mejores pastos y ahora se ha preocupado tanto del hijo, de la esclava como la libre. Miramos con ojos de simpatía, con ojos de buen pastor también, a los que en nuestra iglesia vemos como alejados, y estamos dispuestos a descubrir los valores que también ellos tienen y que nos pueden enseñar a nosotros. Dios está también con Ismael. ¿Quiénes somos nosotros para hacer excepción de personas? Jesús sigue diciendo el más fuerte, tanto si se personifica el mal en el demonio, cosa que hace tantas veces el Evangelio, como si no todos tenemos experiencia de que existe el mal en nuestra vida y también de nuestras pocas fuerzas para combatirlo. Somos los gerasenos que desaprovechan la presencia del Mesías y nos parece creer que los cure sus males, invocando confiadamente a Jesús para que nos ayude en nuestra lucha. Haremos bien en pedirle que nos libere de las cadenas
pero nos atan de los demonios, ¿no? Que nos posee de las debilidades, que nos impiden una marcha ágil en nuestra vida cristiana. Reflexionemos y preguntémonos, ¿perdemos la esperanza en el porvenir de la iglesia, de las vocaciones, en los valores de su juventud? ¿Queremos resultados a corto plazo como si todo dependiera de nosotros? ¿O nos fiamos de Dios que conduce la historia al ritmo misterioso? Oremos. Cúranos, Señor, de todas las alienaciones y esclavitudes, y que nos impide realizarnos como personas y cristianos. Ayúdanos, Padre, a vivir como hijos tuyos, libres y guiados por el Espíritu, en el amor a los hermanos. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Buen día a cada uno de ustedes, querido comunidad parroquial, querido pueblo de Dios. Pasen un buen, feliz miércoles en este día. Canto final, te damos gracias, Señor, página 61. Buen día a todos.